Buenos días desde Curitiba, Brasil, a todas y todos que nos asisten en esta quinta cumbre virtual iberoamericana de agendas locales de género en Colima, México. Soy Marilia Isfer Rabanello, vicepresidente por la UIN y consultora independiente en desarrollo, análisis y evaluación de políticas públicas locales. En este panel 3 de políticas públicas locales en enfoque de género, que estamos en la Sala Vulcán de Colima. Contamos con 4 ponentes. Por estarmos en virtual, la metodología lotada es que podrán hacer las preguntas en cuanto se desarrollen las ponencias. Un equipo técnico está ahí para recibirlas y al final de las ponencias dirigimos a cada ponente a pregunta que le corresponde. Para cada respuestas tendremos 3 minutos y al final la conclusión del panel que se hará en 5 minutos. La primera ponente es la presidenta municipal de Jacona de Plancarte de Michoacán, México, doña Adriana Campos Uyarache, que nos hablará del liderazgo político de la mujer, la nueva forma de gobernar. La segunda ponente es la docente María del Carmen Esperanza Treviño, profesora, investigadora de instituciones de educación superior de la Universidad Pedagógica Nacional de México, y su ponencia será Asimetrías de poder y la invisibilidad de la lengua para la visibilidad política. Mujeres migrantes de habla indígena en la CDMX. La tercera ponente es la docente Susana Esther Castillo Ramos Bossini, investigadora postdoctoral contratada de la Universidad de Granada, España. Nos hablará de la política de género en las políticas públicas, el caso de la contratación pública en España. Y al final, la ponente doña Jamali Sotomayor Fitzarreta, empleada pública especialista en enfoque de género de la Gerencia de la Mujer, Municipalidad de Lima, Perú, que hablará de transversalización del enfoque de género en la gestión y políticas de gobiernos locales en Lima Metropolitana. Então, agora temos a palavra de la presidenta municipal de Jacoma, de Plancarte, senhora doña Adriana Campos Uyarache. Buen día a todas y a todos. Soy Adriana Campos, alcaldesa de Jacona, Michoacán, México y coordinadora de las y los alcaldes del Partido Revolucionario Institucional PRI en el estado de Michoacán. Además de saludarlas, quiero agradecer el espacio a la Cumbre Virtual Iberoamericana de Agendas Locales de Género, organizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en conjunto con el gobierno del estado de Colima. Muchas felicidades por llevar a cabo este tipo de eventos de talla internacional que enaltecen la democracia de Iberoamérica, pero sobre todo fortalecen aún más los liderazgos de muchas mujeres en el ámbito local. Planear agendas de género en la actualidad implica un análisis profundo de la interseccionalidad por la que atravesamos las mujeres. No es fácil transformar las realidades de aquellas que sufren y viven la pobreza extrema, aquellas que son discriminadas por su origen étnico, aquellas que viven la violencia como un estilo de vida por usos y costumbres, y también están las que por su orientación sexual son atacadas,
las que no tienen acceso a los servicios básicos, agua, salud, educación, etc. Y así podría enlistar un sinfín de las múltiples modalidades y tipos de violencia que se generan en contra de las mujeres por el simple hecho de eso, de ser mujer. Aunado a ello, se nos presenta un nuevo reto, una situación que sin duda ninguna de las personas que habitamos en este planeta nos hubiéramos imaginado. Una situación que pone de manifiesto nuevamente que la violencia contra las mujeres no es un tema del ámbito privado, sino que también lo es de lo público. La violencia no se vive en el hogar únicamente, es en el propio sistema político, social y cultural que permea y perpetúa las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Y es ahí en donde como mujeres líderes debemos de asumir el compromiso por generar agendas públicas que atiendan aquello que se vive en lo privado y en lo público, que permitan generar mecanismos para el avance de las mujeres. Mecanismos que nos permitan romper esos techos de cristal que por años han impedido alcanzar eso, que por derecho nos corresponden y que se nos ha sido negado. Se trata de tener una mirada con un enfoque de género que permita la creación de presupuestos sensibles al género, en donde los recursos lleguen a todas sin distinción alguna. Políticas públicas que dignifiquen la vida de las mujeres, que les permitan avanzar en lo personal y profesional. Se trata de crear una cultura de respeto a los derechos de todas y todos. Esta crisis siembra en los pensamientos y en la conciencia de muchas personas, en particular de la mía, y me hace replantear las acciones que desde mi municipio emanen, el cual por primera vez es gobernado por una mujer, y que si bien no ha sido una tarea fácil, me ha enseñado que nada es casualidad, que para las mujeres no está nada escrito, que tenemos que esforzarnos un poco más y cimentar las bases para que las nuevas generaciones, que serán aquellas mujeres que llegarán al poder y a estos liderazgos, seguras de sí mismas, preparadas y con una mirada que les permita no dar ni un paso atrás. Hablar de violencia contra las mujeres hace pensar a la mayor parte de las personas en aquella que se ve, que marca la piel y el alma. Sin embargo, existe otro tipo de violencia que inhiben el desarrollo y el avance de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. El camino no fue nada fácil. Me topé con muchos comentarios tales: eso de la política es solo para hombres, que las mujeres debíamos de ocuparnos de otras tareas y otras cosas. Me enfrenté a un sistema político que estaba liderado por hombres, quienes por derecho divino, que más bien era patriarcal, les estaba dando. Sin embargo, en el año 2002 me invitaron a participar por primera vez en el ramo de la administración pública, pero desde la coordinación del DIF municipal en Jacona. En aquellos tiempos la participación de la mujer prácticamente era nula, y aunque debo de confesarles, y quizás un tanto por mi poca experiencia de aquellos años, no entendía como tal cuál iba a ser mi labor dentro de la coordinación del DIF municipal. Pero fue ahí donde despertó mi convicción por enfrentar los diferentes retos de la administración pública. Pero sobre todo, afloró mi fortaleza por encabezar las causas más difíciles que padecemos las mujeres: violencia hacia nosotras. En aquellos tiempos, y como hoy en día, llegaban diferentes problemáticas intrafamiliares que había que atender y tratar de resolver. Pero fue un caso el que me marcó, y hoy lo recuerdo con tanto detalle que me sigue dando coraje y a la vez tristeza por la situación que enfrenté. Casi al final de la administración me tocó atender un caso de una pequeña de apenas 6 años de edad, y que a pesar de que vivía en Jacona, no era del estado de Michoacán. En aquella ocasión llegó de la mano de una pareja, pero había logrado escapar de la casa de sus tíos, quienes la habían tenido para hacer labores en el hogar, cuestiones como tal. Una niña de una edad no debería de estar haciendo. Ella debió haber estado estudiando, aprendiendo y jugando como cualquier niña de esa edad.
Sin embargo, eso no era lo peor. Ella nos contó todas las violaciones que sufría por parte de sus tíos de todo tipo. Está por demás detallar lo que me narraba la pequeña y lo que nos decía era inconcebible. Cómo podía haber tanta maldad y odio en las personas hacia una pequeña tan inocente. Así que ahí comenzó mi lucha y defensa a favor de las niñas, niños y adolescentes, mujeres quienes hoy me siguen dando la fortaleza para trabajar diferentes proyectos. Y no importa en qué puesto público me encuentre, siempre seguiré defendiendo las causas que tanta falta hace. Hoy quiero decirles que al igual que muchas de ustedes luché contra mis propios esquemas y estereotipos con los que había crecido. Me preparé para despegarme de los pisos pegajosos en los que estaba inmersa. Me enfrenté a mis miedos y decidí que el principio de todo era saberme capaz de todo lo que soñaba y anhelaba. Desde mi participación como diputada local fue un camino de muchos obstáculos que desde mi propia perspectiva y fortaleza fui esquivando como una muestra de compromiso para la protección de los derechos de las mujeres. El 16 de marzo de 2016 presenté una iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 61 de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán, a fin de reducir el plazo para que las autoridades otorguen las órdenes de protección en favor de las mujeres en situaciones de crisis violenta, pasando de 24 horas a 8 horas el tiempo que se dé respuesta. Con el paso del tiempo, concreté para poder trabajar a nivel municipal, algo que requería el municipio de Jacona. Desde hace muchos años, en el 2018 fui electa como la primera mujer en gobernar Jacona. Las expectativas de los que me conocían eran muchas, porque conocían lo que implicó la preparación para esta contienda. Sin embargo, también estaban aquellas personas que sabían que por el simple hecho de ser mujer, creían que no se iba a ganar, que no lo íbamos a lograr. El Instituto de la Mujer, que por primera vez en la historia existe una institución en Jacona que defiende sus derechos como mujeres, destinándole una partida presupuestal considerable a favor de todas las jaconenses. Se orientan y protegen temas como asesoría médica, psicológica, legal, todos evidentemente para mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Es por ello que quiero dejar un legado que trascienda, que tanto mi hija Camila como mi hijo Marco se sientan orgullosos de su madre, que sepan que todas y todos tenemos una misión en esta vida y que tenemos que defenderla. Quiero ser una generadora de mecanismos que permitan el avance de las mujeres y cimienten las bases de la nueva forma de gobernar, la nueva manera de hacer política, con un enfoque de género que permita que cada vez sea mayor la presencia y participación de las mujeres en la vida política de mi municipio y de mi estado Michoacán y de mi país, México. Hoy reitero mi agradecimiento en esta participación, estando segura que muchas mujeres que hoy me escucharon van por el mismo camino de una servidora, abriendo una brecha para que existan más mujeres líderes en todos los ámbitos público y privado, pero sobre todo que sepan todos los hombres que no estamos en una lucha entre nosotros, sino estamos en una igualdad de derechos y obligaciones que deben estar presentes en los temas de las agendas locales de género. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Vas. ¿Qué tal? Los saludo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Treviño y mi ponencia tiene que ver con asimetrías de poder y la invisibilidad de la lengua para la visibilidad política. Mujeres migrantes de habla indígena en la Ciudad de México. En esta ponencia, y a manera de resumen o de abstract,
Lo que vamos a enfatizar tiene que ver con un eje diacrónico, digamos, en términos de los dos conceptos de visibilidad e invisibilidad. Y el tema central es esto que refleja lo que ustedes están leyendo. Las mujeres migrantes de habla indígena en la Ciudad de México, sin poder para la acción y el discurso, al visibilizarse, invisibilizan su lenguaje y con ello lo que Bourdieu y Passeron dirían su hábitus. El tema de la visibilidad o la invisibilidad tiene que ver con muchas aristas, entre ellas la posibilidad de ubicarse en el espacio público, de insertarse en el espacio público, como diría Arendt, de aparecerse en un contexto de prácticas sociales que a lo largo de la historia reproducen asimetrías de poder y reproducen un discurso que considera como invisibles las contribuciones y apariciones que han hecho las mujeres, tanto en el espacio privado del hogar, que hoy es un tema que se está revisando y afortunadamente trabajando en términos de jurisprudencia para su reconocimiento, como en el ámbito de la labor misma de sus costumbres, de su lengua, de su cultura, y en el caso específicamente de estas mujeres indígenas de habla, mujeres migrantes de habla indígena, su hábitos. Un panorama general para hablar del hábitus y para hablar de ese espacio de poder simbólico, de ese espacio donde se manifiestan y se reproducen representaciones y formas sociales, es hablar de la cultura. Porque la cultura, como todos sabemos, se concreta en formas simbólicas, en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Cultura e identidad van a ser dos conceptos que van a ser eje también, así como visibilidad e invisibilidad, en el tema de la forma en que estas mujeres indígenas van al ir incorporándose a la urbanidad, van a ir dejando de lado su propia posibilidad de reconocerse simbólica y físicamente incluso como pertenecientes a una cultura determinada. Porque la cultura, sabemos, es una organización social. No hay cultura sin sujeto, ni hay sujeto sin cultura. La cultura se interioriza en los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas. No es homogénea, ni es estática. Puede tener a su vez zonas de estabilidad y persistencia, pero también zonas de movilidad y cambio. Y en este sentido, en el sentido de la forma en la que estas mujeres migrantes de habla indígena que llegan de otros estados de nuestro país, México, a vivir a la Ciudad de México o a la zona, digamos, conurbada de la Ciudad de México, donde desarrollan un trabajo eminentemente de actividad informal o doméstico, van a ir incorporando o desincorporando estos temas de cultura y de identidad. Y decíamos como un elemento mítico, pero también, bueno, obviamente simbólico, estas estructuras mentales, estos conceptos abstractos, como es el lenguaje, en donde la lengua va a ser un atributo particularizante que va a determinar la idiosincrasia del sujeto en cuestión, pues va a ir dejando de hablar su lengua o dejando de hablar en el espacio público su lengua y reservándolo para ese espacio privado, ese espacio que decía Arendt, en donde las mujeres con la labor, con su cuerpo, desarrollan determinadas actividades o tareas sobre todo, pero no acciones en donde se insertan en el mundo donde se les reconoce y se les ve. Entonces, el tema de la lengua es fundamental porque no solamente es un elemento de identidad de un pueblo, sino porque va a garantizar la expresión, la difusión y sobre la transmisión de la cultura y sobre todo la acción, la
la posibilidad de la agencia en un campo determinado, socialmente hablando o políticamente hablando y obviamente económicamente hablando. En ese sentido, entonces, esta ponencia va a analizar la problemática de esta dinámica, invisibilidad y visibilidad de dichas mujeres desde la perspectiva teórica de dos grandes, digamos, esferas teórico-metodológicas con los cuales abordar. Por un lado, el enfoque de los conceptos de labor, trabajo y acción de Hannah Arendt, como desde el enfoque centrado en las capacidades humanas o lo que las personas son realmente capaces de hacer y de ser, de Amartya Sen y de Nussbaum. ¿Cuáles son los procedimientos metodológicos? Bueno, es una investigación exploratoria de naturaleza cualitativa basada en datos secundarios, sobre todo tomando como referencia el último censo de población y vivienda de 2010. En 2020, en este año, el año de la pandemia, tuvimos un censo, inició el censo de población y vivienda y por la propia circunstancia de la crisis y la pandemia, quedó parcialmente analizado y difundido. Estamos esperando los resultados para poder también trabajarlos. Entonces, con entrevistas dirigidas a mujeres migrantes de habla indígena de la microrregión seleccionada, que en este caso fue el pueblo de San Miguel Topilejo, la delegación de Tlalpan, e integrantes de 38 personas que integran familias, así como actores calificados que fueron autoridades formales e informales de la localidad. En este momento la pantalla nos despliega un mapa de la Ciudad de México y la zona conurbada, en donde en el extremo inferior central del mapa aparece San Miguel Topilejo, donde es la zona de investigación. En la Ciudad de México, decimos con base en el censo de 2010, la población de lengua indígena de 5 años o más es aproximadamente de 500,000 personas. Los pueblos indígenas con mayor presencia en la Ciudad de México, que es este mapa en donde está desplegándose las ciudades, las principales alcaldías, antes se llamaban delegaciones, hoy se llaman alcaldías, y en donde en la alcaldía de Tlalpan se sitúa el pueblo de entre Tlalpan y Milpalta se sitúa el pueblo de San Miguel Topilejo, pues los pueblos indígenas con mayor presencia son náhuatl, mixteco, otomí, zapoteco, zapoteco básicamente de Oaxaca, con alrededor de más de 18 lenguas, mazateco, entre otros, que están distribuidos en las diferentes, en ese momento, delegaciones políticas que componen la Ciudad de México. Visibilidad e invisibilidad en esta ciudad de casi cerca de 22 millones de habitantes, en donde la posibilidad de ir recuperando no solamente la forma de llegar a esta ciudad y de desarrollarse en la ciudad, sino sobre todo de insertarse y de ser notadas en la ciudad, nos hace que replanteemos este elemento en términos de este eje que les he planteado. Esta es una fotografía del pueblo de San Miguel Topilejo, que está en las afueras de esta gran ciudad que es la Ciudad de México y que alrededor de 40 minutos de carretera uno puede llegar entonces desde la Ciudad de México al pueblo de San Miguel Topilejo, pero que ya pertenece a la Ciudad de México. Por eso decíamos en esta zona conurbada y que es como el reducto natural en donde estas mujeres migrantes de los estados del sur del país que tienen ese acceso por el sur a la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en muchos de los casos Tabasco, Estado de México, obviamente, y llegan entonces a la ciudad de San Miguel Topilejo. Como contexto, en general, México es uno de los países de la región latinoamericana con mayor población hablante de lengua indígena. Aquí tenemos algunos datos de Colombia, de Perú, de Guatemala, de Bolivia y obviamente de la Ciudad de México, donde hay más de 6 millones de población que habla lenguas indígenas, más de 350 lenguas indígenas en nuestro país. En la zona conurbada, decíamos ya, esta lámina la vimos ya porque nos da el contexto de la predominancia de estas
etnias y de estas lenguas en nuestra ciudad. Los núcleos de temas y subtemas, entre ellos algunos violencia doméstica, analfabetismo, mercados laborales, alcoholismo masculino, principalmente machismo, derivado de muchos de estos elementos, no reconocimiento de lengua indígena materna, insuficiencia de otras instituciones políticas que van a conformar esta biopolítica de la forma en la que el Estado, el gobierno va a hacer partícipe junto con ellas de esta circunstancia, de esta problemática. ¿Cuáles son los objetivos? Pues en el marco del fenómeno de la migración de mujeres de habla indígena a la capital del país y de su incorporación gradual, formal, informal como fuerza de trabajo, ¿qué es lo que se plantea conocer como objetivo? El estatus de las actividades extradomésticas, que no es labor, que es trabajo, diría Annette, y su vinculación en el desarrollo de las capacidades de ser, estar y funcionar, como dice Amartya Sen. Un segundo objetivo, cómo el trabajo-acción en el espacio público que da visibilidad a las mujeres, al mismo tiempo invisibiliza el desarrollo de sus prácticas culturales autóctonas, específicamente su lengua y su trayectoria formativa. Muchas preguntas detonadoras, muchas preguntas de investigación. ¿Cuáles son estas dinámicas sociopolíticas que tornan visibles a las mujeres migrantes de lengua indígena y cuáles son las qué significa reconocer la visibilidad de su labor, de su trabajo y de su acción y sus repercusiones normativas frente a prácticas sociales, prácticas culturales, políticas sociales y educativas? ¿Cuáles son los ejes conceptuales del trabajo? Ya dijimos los conceptos de labor, trabajo, acción, el mundo del trabajo y el desarrollo de las capacidades de estas personas, de estas mujeres, y la diferencia y la identidad de género. Labor, de manera muy general, diría Arendt, que no se refiere al resultado del proceso, sino al significado del proceso mismo, la labor de nuestro cuerpo, aquella actividad que realizan las mujeres en el espacio privado, en la esfera doméstica, que se realiza de manera invisible y poco duradera, pero que es necesaria para el proceso de la vida y cuyo consumo apenas sobrevive el acto de producción. Trabajo que vamos a abordarlo desde dos perspectivas distintas. La técnica organizativa, eficiente en sentido económico, que involucra el proceso y el objeto del proceso. Y la política, referida al producto, cuya fabricación sucede en la esfera de lo público, en el lugar de lo visible, en el ámbito donde aparecen, entre comillas, los hombres, los cuales establecen contratos de compraventa de mercancías, de compraventas de productos, de trabajo, etcétera, en los diversos mercados a los que llegan. Y los productos del trabajo son parte de este mundo que garantizan su permanencia, ¿verdad? Del homo faber, de la manufactura. Y finalmente, acción. La palabra, el discurso y el acto. El proceso de visibilidad de la labor y el trabajo de la mujer, tanto en la esfera privada como pública, se relaciona con su libertad de acción, de iniciativa, de construcción, de un discurso que la hace aparecer en el mundo, que la hace visible en el trabajo. Si bien labor y trabajo pueden realizarse en silencio, es a través de la acción y el discurso que hombres y mujeres revelamos nuestra identidad en el mundo, que es la esfera común a todos. Es por ello un acto político, un acto de desarrollo de libertad que posibilita la decisión de acceso a la emancipación de estos grupos poblacionales en diversas sendas, entre ellas la educación, etc. Los cambios en la organización de la producción y del empleo y sus repercusiones respecto a la obtención de la igualdad ante la ley, acceso a la educación y otros servicios sociales, incremento de visibilidad como agentes políticos, participación en trabajos remunerados y beneficios, va a plantear también la necesidad de un mayor reconocimiento de la magnitud y la severidad de la violencia que experimentan. Y finalmente es una cita de la ONU en términos del reconocimiento de los derechos al trabajo y los derechos de las mujeres. El enfoque, por otro lado, decíamos, el enfoque de las capacidades, enfoque de capacidades humanas, lo que las personas son realmente capaces de hacer y de ser, que va a plantear que hay un nivel mínimo de cada capacidad, debajo de la cual no se considera posible que las personas puedan lograr un funcionamiento verdaderamente humano. Y aquí nos estamos refiriendo a Nasbam y a Sen. Las capacidades en cuestión deben procurarse para todas y cada una de las personas como fin y no como una mera herramienta, como un medio para fines de otros. Y finalmente el enfoque y el último eje, diferencia e identidad. Aquí estamos retomando a Sheila Benjamin, que va a plantear no solamente la postura del liberalismo clásico, en donde las diferencias son un asunto de particular y pertenecen a la esfera privada, junto a la religión, creencias, prácticas familiares, sino en donde la diferencia es un valor cultural, es un enfoque democrático que alienta la diversidad y la representación de la diversidad como un bien social positivo
y en ese sentido va construyendo la identidad. ¿Cuáles son los resultados preliminares? Y con esto terminamos en estas dinámicas. Por un lado tenemos la dinámica paradójica de visibilidad e invisibilidad, ya dijimos, trabajo y acción visibles en el espacio público, invisibles en el espacio privado, donde finalmente van a retomar su lengua, que las va a hacer visibles, ¿verdad? Por eso es esta dinámica paradójica. Y la de identidad, diferencia generacional, donde las jóvenes al trabajar se sienten incluidas en la categoría de mujeres mexicanas que trabajan, identidad, mientras que las mujeres más viejas, de las entrevistadas en nuestra investigación de campo, perciben su inclusión en el trabajo de manera conflictiva, en la medida en que experimentan la tensión de su propia identidad cultural. Una cita final de Arendt. Es paradójico, dice Arendt, que las mujeres, en lo general, tienen escasa y en muchos casos ninguna libertad para comunicar su propio yo, para tomar iniciativas, para actuar, para expresar tanto en la acción como en el discurso su posibilidad de presentarse a los otros como diferentes, pero iguales como seres humanos. Muchas gracias. Bien, hola a todas y a todos. En primer lugar me gustaría presentarme. Mi nombre es Susana Castillo Ramos Bossini y soy investigadora predoctoral contratada de la Universidad de Granada, España. Pues bien, voy a presentar mi comunicación, la cual versa sobre la política de género en las políticas públicas, el caso de la contratación pública en España. Bueno, se trata de un tema muy amplio, un tema que puede ver con más amplitud y más exactitud en la comunicación que he presentado de forma escrita y que se pueden descargar si quieren, pero aquí voy a incidir sobre los puntos más importantes que considero que deben tratarse en esta materia. Así, en primer lugar, tenemos que referirnos a qué es la contratación pública con perspectiva de género. Bueno, pues la misma supone la inclusión por parte del sector público de cláusulas en los contratos de este sector público que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en la definición como la ejecución de los contratos que realice este sector público del que hablamos para adquirir los bienes que necesite, para construir obra pública, para gestionar sus servicios o realizar cualquier otra prestación que constituya el objeto del contrato. Bien, está hecha esta precisión de qué es esta contratación pública con perspectiva de género, tenemos que hacer referencia a por qué es importante esta contratación pública con perspectiva de género. Bueno, tenemos que tener en cuenta, antes de todo, lo que supone la contratación pública en el PIB de la Unión Europea. Es una cifra muy alta, en torno al 16%, y por tanto todo esto permite considerar a las políticas de género como una herramienta idónea para conseguir, al lado de los tradicionales objetivos de eficacia y eficiencia necesarios de la contratación pública, otros fines públicos, otros objetivos, dando respuesta de esta forma a retos de carácter, bueno, tanto medioambiental como social. Y es aquí donde se enmarcarían las políticas de género. Pero es que además tenemos que hacer un importante inciso, es que esto es muy beneficioso económicamente para nuestras administraciones, nuestras instituciones. Así, el Foro de Economía Mundial ha puesto de manifiesto que una relación de carácter positivo entre la igualdad de género y la competitividad de un país genera un importante incremento del Producto Interior bruto. De esta forma se puede considerar que el estímulo de la igualdad de género se puede considerar como parte de una economía inteligente, una estrategia que deben seguir todos los países. Bien, el tercer punto al que me gustaría referirme es directamente ya al caso positivo español, al marco normativo.
Y bueno, en este sentido cabe destacar que la posibilidad de la inclusión de cláusulas de género en los contratos es una opción que viene ya de largo en nuestro marco normativo, así ya desde 1996 se publicó el Libro Verde sobre Contratación Pública de la Comisión Europea y que España concretó en diversas normas. Así se publicó la ley esto refundido del contrato del sector público y por otro lado la ley 30/2007 referida íntegramente a la igualdad de género. Actualmente toda esta materia la vemos regulada en la ley 9/2007 de la ley de contratos del sector público tras la traslación de las directivas europeas en esta materia. Todas estas normas han venido a concretar estos fines que se establecían en este libro verde, como son, por ejemplo, cuestiones tan importantes como la obligatoriedad de transversalizar el principio de igualdad de género en todas las actividades de las administraciones públicas. Así, por ejemplo, esto sería bastante importante a la hora de definir el objeto del contrato en los pliegos o, por ejemplo, a la hora de una concesión de unas subvenciones. Evidentemente sin que sea motivo de exclusión, pues esto está prohibido por la normativa europea. Por otra parte, también se vino estableciendo la posibilidad de establecer condiciones especiales de ejecución en los contratos de las administraciones públicas para promover la igualdad entre hombres y mujeres, y esto puede suponer la posibilidad, por ejemplo, de medidas para fomentar la presencia de mujeres en los equipos de trabajo adscritos a la ejecución de un contrato, sería una medida específica. También se estableció la posibilidad de que se incluyan en los sistemas de valoración de las ofertas de los licitadores las actuaciones previstas para el logro de la igualdad de género, asimismo también en el caso de las subvenciones públicas. En otro orden de cosas, tenemos que decir que en el ámbito de Andalucía también toda esta legislación se vio aún más ampliada de forma favorable a la aplicación de los principios de igualdad de género, de esta perspectiva de género, tanto en la contratación pública como en otros aspectos de relaciones entre las administraciones. Así, por ejemplo, se establecía en la legislación andaluza específica, es decir, la Ley 12/2007, la posibilidad de que las entidades que dispongan de una marca de excelencia en el ámbito de la igualdad, por ejemplo, tuvieran preferencia en la adjudicación de los contratos. En cualquier caso, con esta nueva ley de contratos del sector público de la que hablaba, de 2017, por la que se transponían las directivas europeas, se ha avalado todo esto establecido en el Libro Verde de Contratación Pública y así se ha estandarizado los principios de transversalidad de las políticas para la igualdad de género, es decir, para la igualdad entre mujeres y hombres, así como la incorporación de cláusulas sociales a los contratos. Es lo que se podría denominar la contratación pública estratégica. Dicho todo esto, es importante poner de relieve que cualquier administración pública que aborde la inclusión de cláusulas de género tiene que hacerlo siempre con mucho cuidado, es decir, con una perspectiva global, no incidiendo solo en qué se puede hacer o qué se va a valorar o qué está prohibido hacer. Con esto lo que quiero decir, y esta es mi visión, es que el contrato público hay que valorar todas sus fases, y estas fases serían las siguientes, serían 5 fases. Así, en primer lugar, la preparación, en segundo lugar, la licitación, en tercer lugar, la adjudicación y, por último, ejecución y extinción. De esta forma, no solo nos centraríamos en los contratos públicos, en la redacción de los pliegos, sino que también serían muy importantes la fase de preparación del contrato, es decir, estudiar bien el objeto del contrato y ver qué cláusulas pueden ser mejores o más interesantes incorporar, más adecuadas, y también la fase de cumplimiento y extinción, en la que el contratista debe cumplir todos aquellos compromisos que adquirió
en su momento y que el órgano de contratación evidentemente va a comprobar. Y la experiencia nos dice que estas fases a las que he hecho referencia, la fase de preparación, así como de cumplimiento y extinción, normalmente son obviadas en todo este proceso de la contratación pública, y eso al final hace que algunas de las cláusulas incorporadas en los pliegos no sean del todo efectivas. Por ello insisto en la importancia de estas fases en la ejecución de los contratos. Bueno, también por último me gustaría incidir, y ya que queda poco tiempo, me gustaría incidir diciendo que estas políticas es verdad que tienen un límite, y es que existen unos principios en la contratación pública a nivel de la Unión Europea que son los principios de prohibición de la discriminación. Es necesaria la libre prestación de servicios y la libre circulación de personas y mercancías. Por tanto, el establecimiento de estas políticas con perspectiva de género en la contratación pública no podían vulnerar estos principios, y lo que han venido exigiendo tanto por parte de los tribunales de contratación administrativa como por parte de la legislación es que para que estas cláusulas puedan incorporarse tienen que estar relacionadas con el objeto del contrato. Así, bueno, bien, en la comunicación viene de una forma más amplia explicado, pero se establece que las valoraciones de criterios como, por ejemplo, disponer de un plan de igualdad o la existencia de un tanto por ciento mínimo de mujeres en la plantilla ha de estar vinculado con el objeto del contrato para que pueda ser válido. ¿Vale? Bueno, también finalmente me gustaría poner algunos ejemplos de buenas prácticas en el ámbito local, y la realidad es que nuestros ayuntamientos cada vez más utilizan estas técnicas, así que simplemente son algunas pinceladas, aunque viene más amplio en la comunicación. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Coruña, en una obra de remodelación del mercado municipal, pues estableció que se valoraría con 20 puntos a los licitadores que establecieran el empleo de personas en exclusión social, como por ejemplo las mujeres incluidas en programas de acogimiento por violencia contra la mujer. En otro caso también es destacable destacar los ayuntamientos, y ya en el caso andaluz, los ayuntamientos de Sevilla y Huelva, que en concreto han hecho unos pliegos de cláusulas administrativas generales en los que se establecen una serie de cláusulas de ejecución especiales de contratación en todos sus contratos, en el que viene la posibilidad del acceso de las mujeres a sectores de actividad donde están menormente representadas en tanto por ciento con respecto a los hombres, por ejemplo, o acciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. Pues bien, aquí termina mi comunicación. Simplemente decir como conclusión que con la legislación en la mano es posible incorporar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en distintas fases del procedimiento de contratación pública. Quedo a su disposición por si quieren realizarme cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. El día de hoy voy a hacerles conocer la herramienta de transversalización del enfoque de género y la importancia de esta herramienta en la gestión y políticas locales, o también aterrizado, usualmente llamado también en los municipios o en la municipalidad. Para ir cerrando este tema, se va a ir aterrizando en la zona de Lima Metropolitana, capital de Perú. Bueno, en cuanto a mi presentación, yo soy especialista de enfoque de género, con estudios de mujer, estudios de género, con especialidad en esos temas, con conocimientos y expertise en la gestión pública como en la gestión privada,
tanto en municipalidades, gobiernos locales, como también entidades privadas en sociedad civil. Hace poco estuve realizando labores como especialista en enfoque de género y utilizando la herramienta de transversalización del enfoque de género tanto en la gestión y políticas municipales y cuál es la importancia, así como el procedimiento. Por tanto, el día de hoy voy a hacerlos conocer de manera muy resumida, pero con pautas muy importantes para interiorizarlo y a la vez esto llegarlo a trabajarlo en cuanto a su importancia en este campo de las políticas municipales. Procederé a llegar a presentarles las diapositivas referidos a la transversalización del enfoque de género en la gestión y políticas municipales. A ver. Bueno, el tema que a mí me compete, que es el tema de transversalización del enfoque de género en la gestión y políticas municipales o de gobiernos locales, quiero primero partir desde una premisa en la cual menciono en las entidades públicas, en cualquier nivel de gobierno, sea central, regional y local, tienen la responsabilidad de llevar a cabo las acciones necesarias que promueven y garanticen a la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollando políticas que contrarresten las situaciones negativas que ignoran la presencia de la mujer en el desarrollo social, invisibilizando con ello sus intereses y necesidades. Partiendo de esta premisa, ahora bien, prosiguiendo con la exposición, pasaré a conocer qué significa, a hacerles conocer qué significa esta herramienta. El significado de la transversalización del enfoque de género es más que en muchos artículos que vamos a llegar a encontrar referidos a este tema, señala que es un proceso de examinar las implicancias o las consecuencias o secuelas de algo que tienen los hombres y las mujeres. Referidos a este tema de implicancias como al tema de las consecuencias, está aterrizado a las acciones de desigualdad, de discriminación y de temas de violencia. En otras palabras, la transversalización del enfoque de género es una estrategia que tiene como fin conseguir que esas preocupaciones y experiencias de desigualdades, como el tema también de violencia, sean llegadas a conocer a través de estas herramientas, esta herramienta de transversalización del enfoque de género. Es necesario indicar que estas acciones de desigualdad como discriminación y de violencia, especialmente se llega a tener como una situación de desprotección, una situación de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante tanto en la elaboración como en el tema del control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ello igualmente a fin de que eso no se llegue a perpetuar la desigualdad. Hilvanando con lo expuesto, la transversalización del enfoque de género en las normas y políticas, planes y en la gestión pública a nivel nacional, regional y local es fundamental para garantizar el reconocimiento y promoción y exigibilidad de los derechos de las mujeres y hombres, en tanto sea del ambiente privado como en el ambiente público, como en los partidos políticos, las empresas, las comunidades, todo con el fin de conllevar a una reducción de manera progresiva de la desigualdad, exclusión y vulnerabilidad social. Como lo he llegado a mencionar, eso tiene un propósito
que no es solo el hecho de cumplir, valga así la redundancia, de llegar a finalizar de manera progresiva esta desigualdad y esta discriminación. Ahora bien, en el caso de Perú, existe un mandato constitucional que lo llega a mencionar en nuestra Constitución o en nuestra Carta Magna de 1993, en la cual menciona que lo reconoce el derecho a la igualdad sin ningún tipo de discriminación y trae a correlación lo señalado en el Plan Nacional de Igualdad de Género, que busca la generación de condiciones de igualdad entre hombres y mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos. En tanto, la igualdad es un principio inherente de todo ser humano, de todas las personas, y por tanto constituye una obligación de todos los estados, sea a nivel tanto regional, central como local, de contar con estas políticas y desarrollar acciones concretas para eliminar las diversas formas de discriminación, de desigualdad, y que por ende esto se llega a aterrizar en una acción de violencia, que genera inequidad, en la cual esto llega a impedir un bienestar social, un pleno ejercicio de sus derechos de las mujeres. Eso era referido al primer punto de cuál es el significado de la transversalización del enfoque de género. Bien, una vez conocida el significado, proceder a llegar a cuestionarnos a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante esta herramienta de transversalización del enfoque de género en la gestión y políticas locales o las políticas municipales? Bueno, las políticas públicas no son neutrales al género. Esto es un ideal en toda política pública, en la cual se refiere que las políticas públicas deben ser formuladas sin atender a intereses propios y no intereses de la comunidad o intereses del mismo Estado que corresponde a los diferentes niveles, sea central, regional y local. Es por ello que las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres reflejan actos discriminatorios que afectan especialmente a las mujeres y quienes llegan a asumir desventajas, limitaciones para el acceso y control de recursos para su progreso y su bienestar. Por ejemplo, oportunidades en el tema de un acceso de una mejor educación, a una mejor capacitación, a la participación y decisión. Un caso muy claro, por ejemplo, es el acoso político que se llega a afrontar en diferentes regiones, en diferentes países. Asimismo, en su rol tradicional de diferentes responsables del cuidado, como el de las tareas del hogar, están expuestas a la realización de dobles o de triples jornadas. Esto va a correlación al tema de jornadas laborales, domésticas y comunales, lo que llegan a privar de un recurso fundamental para la ampliación de sus oportunidades. Y esto es una situación que se ha evidenciado en el transcurso desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Si estas políticas públicas no llegan a aplicar este enfoque, esta perspectiva o estos lentes de género, no les va a permitir a las autoridades, como el funcionariado, como personas que se encargan de elaborar estas políticas y posteriormente a gestionarlo, no se va a poder identificar esas necesidades como intereses diferenciados de cada grupo, corre el riesgo de mantener las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en lugar de lograr resultados de igualdad de género y por ende el tema de la equidad. He llegado a mencionar en esta diapositiva algunos puntos como de manera de resumen
¿Por qué es tan importante esta transversalización? En primero, como se llegó a mencionar, de acuerdo a lo que llegué a exponer, es porque aborda tanto las causas, consecuencias, efectos y formas de discriminación, tanto entre hombres y mujeres como en su conjunto. Asimismo, porque se visibiliza el rol que desempeñan las mujeres, niñas y adolescentes, a fin de que puedan estas participar en una participación, valga la redundancia, de manera plena en condiciones de equidad. Asimismo, doy mención que porque nos permite promover la igualdad de género, esto tiene como un fin en la búsqueda de una promoción, de la búsqueda de una justicia social. Asimismo, porque genera un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en cuanto a su ejercicio y distribución de roles, responsabilidades y redistribución de tareas y recursos. En esa línea es importante conocer ahora, para proceder a la siguiente diapositiva, es importante conocer el procedimiento de cómo llegar a transversalizar el enfoque de género en la gestión y políticas locales. La transversalización del enfoque de género es considerada como una estrategia o una herramienta de mayor alcance en todos los niveles de gobierno, destinadas a incorporar e institucionalizar el enfoque de género. No es un fin en sí mismo, sino una de las estrategias, el camino para poder llegar a utilizarlo como una herramienta y llegar a menorar de manera progresiva la inequidad, la desigualdad y por ende el tema de la violencia que llega a ser una situación de vulnerabilidad, especialmente en las mujeres. Esta estrategia de transversalización debe de consolidarse a través de mecanismos explícitos y reglas claras que conviertan el cumplimiento de normas y políticas para la igualdad de género tanto como una práctica regular, transparente y estable de la entidad, permitiendo la sostenibilidad de los acuerdos, asimismo modificar, si sea necesario, dispositivos adversos que llegan a contraponer la igualdad e introducir otros que garanticen el impacto de las estrategias en un mayor grado de igualdad y de equidad de género. En el cuadro expuesto que podemos visualizar, a manera de ejemplificar, señalo las áreas que componen usualmente en una corporación municipal o municipio. Partiendo de allí, hay muchas de las áreas que son muy visibles o que muchas de nosotras y de nosotros podemos conocerlo. Entre ellas es la gestión institucional, la área de planificación, la área de recursos humanos o llamado también como factor humano o de talento humano, presupuesto y cultura institucional. Todas ellas son áreas u órganos de línea, centros de costos con diferentes funciones señalados y establecidos en el reglamento de organizaciones y funciones, a lo que llamamos acá en Perú, que es el ROF. Sin embargo, son entes que se deben de trabajar de manera conjunta, de lo que en la realidad muchas de estas órganos de línea o centros de costo o gerencias son o tienen los matices o tienen la naturaleza de trabajar de manera aislada. Y esto contrapone al momento de utilizar esta herramienta de transversalizar el enfoque de género, de no realizarlo de una manera consciente y a la vez de no llegarlo a esto socializarlo entre la corporación municipal. Un punto importante referido a la transversalización del enfoque de género en la gestión y políticas locales. En las áreas, aquí que doy mención en la diapositiva, es que al usar
o al llegar a pronunciarse lo que es enfoque de género, usualmente lo llegan a calificar que es exclusivamente en temas de mujer. Sin embargo, va más allá al tema de enfoque de género. Pasando a hacer algunos ejemplos cotidianos y reales que se dan en estas corporaciones municipales, nombraré algunos de ellos. Uno de ellos es la elaboración de una directiva de lenguaje inclusivo. Muchas veces queda en el nivel de elaboración, si no es conocida, socializada, aplicada y menos promovida por los y las trabajadores y trabajadores de la corporación municipal, se va a llegar a perpetuar el camino de la desigualdad, discriminación y esto llegará a promover la violencia. Eso es un caso ejemplo, como un cuello de botella que usualmente acá en Lima Metropolitana, usualmente en todos los distritos que corresponden a Lima, es el cuello de botella. Y que se genera bastante situación de desconocimiento en cuanto a los órganos de líneas de planificación como las y de presupuesto. Otro ejemplo que puedo mencionar es la elaboración de ordenanzas municipales. Uno de ellos que se ha llegado a dar en algunos municipios, que la mayoría acá en la zona de Lima, se cuenta con 20 ordenanzas aproximadamente en cuanto al de prevenir, erradicar y sancionar los actos de acoso sexual en espacios públicos, donde muchas de estas ordenanzas municipales quedan abandonados en los espacios de los órganos de líneas de planificación, como en los órganos de líneas de presupuesto, por no considerar lo que es prioritario, por desconocer la realidad que afrontan a las mujeres a diario, y en tanto son considerados como ordenanzas que no tienen mayor importancia y igual, como en el caso anterior, son verdaderos cuellos de botella. Por eso es tan importante que al momento de llegar a conocer esta herramienta de transversalización del enfoque de género, sea no solamente conocida en la gerencia que le compete, usualmente son gerencias de desarrollo humano, desarrollo social, sino que esto debe ser conocida en toda la corporación municipal. Y es por eso que en esta diapositiva doy mención a algunas gerencias en la gestión institucional, planificación, presupuesto, recursos humanos, cultura institucional. Inclusive, si llego a retomar el ejemplo de la directiva de un lenguaje inclusivo, ¿por qué es tan importante también en la gerencia de comunicación? De llegar esto a socializarlo en todo el funcionariado, como también en tanto los servidores, como en servidores y servidoras públicas de una corporación municipal. A manera de reflexión, doy, y a manera también ya para finalizar esta exposición, voy a dar algunas reflexiones referidos al tema que he llegado a exponer. La transversalización del enfoque de género no significa que estén ligadas exclusivamente a la mujer, sino más bien que esté integrada en todos los ámbitos de la acción de la entidad, desde las políticas y gestión. Como segunda reflexión que puedo mencionar, que esta herramienta de transversalización visibiliza la desigualdad social y económica entre mujeres y hombres, y por ello, las políticas locales no son instrumentos fundamentales para el logro de la igualdad entre ellas, y ello garantizando las mismas oportunidades y el ejercicio efectivo de derechos. También es necesario indicar que esta transversalización del enfoque de género como herramienta
utilizada no solo en funcionariado, como también en los servidores y servidoras públicas, lo que busca es llegar a visualizar, a poner en evidencia, pero también a llegar a cuestionarnos por qué existen estas brechas de género en estos diferentes ámbitos, tanto en lo económico, tanto en el tema productivo, y buscar sobre todo la solución. Y en cuanto a la solución que llega a tener la importancia de todo funcionariado y finalizar en este ciclo es rediseñar a través de del conocimiento de estas brechas, finalizarlo en la elaboración de políticas, de metodologías, así como el tema de brindar asistencia técnica y otras intervenciones que contribuyen a este fin, es decir, al de cerrar las brechas de género. Que esto se va a ir realizando de manera progresiva en cuanto el ejercicio de esta herramienta de transversalización del enfoque de género. Básicamente, esto es mi exposición y espero que sea de mucha utilidad y de conocimiento, pero más de conocimiento y de reflexión es de llegar a ponerlo en la práctica. Muchas gracias. Marilia, estamos en el aire. Por favor, puedes encender tu cámara. Vamos a empezar. Vale. Hola. Se te escucha bien, Marilia. Sí. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas a cada una de las ponentes. Y en esas preguntas tendrán 3 minutos cada para responderlas. Primero haremos la pregunta a la presidenta municipal de Jacoma de Plancarte, señora Adriana Campos Uirache. La pregunta es, cuando hablas de una nueva forma de gobernar, ¿qué tan innovador se hace el liderazgo político de la mujer ante la estructura de poder patriarcal? ¿Estamos realmente moviendo esa estructura o solamente nos estamos adaptando a ella? Hola, ¿qué tal? Efectivamente, una nueva forma de gobernar pues significa atreverse a hacer bastantes cosas que anteriormente se venían haciendo de una manera muy cotidiana. El seguir legislando por los derechos de las mujeres y no es el adaptarnos, sino buscar los espacios, buscar las oportunidades, generar las herramientas para poder dar a otras mujeres la posibilidad de ocupar diferentes espacios donde podamos tomar decisiones. En México hemos avanzado en el tema de la equidad en un tema legislativo, pero aún nos falta mucho camino por recorrer, bastante. Tenemos que pues buscar lo que son que se designen presupuestos para las herramientas de las mujeres, para los espacios, para que podamos nosotros acceder a programas que únicamente pues eran destinados o podrían ser destinados para los hombres. Y este tema de gobernar de una manera diferente pues significa el que en mi caso, mi gobierno se basa en
una investigación, en una metodología, al poder llevar a cabo cada una de las acciones que realiza el ayuntamiento. Cuando decidimos nosotros abrir lo que era el Instituto de la Mujer, tuvimos un estudio, tuvimos que hacer una serie de foros para saber qué es lo que necesitábamos las mujeres, qué es lo que espera una mujer y qué es lo que nosotros tenemos que darles. También significa todo esto una exigencia de manera personal para cada una de las que queramos pues incursionar en el tema de la política y de la toma de decisiones, el prepararnos todos los días, el hacer más por abrir esa brecha para todas las mujeres que vendrán detrás de nosotros para ocupar un cargo público. En todos los temas, yo creo que seguimos quedando a deber muchísimo para ejercer lo que es la equidad en el ámbito político, en el ámbito público. Entonces, el tener una agenda realmente equitativa, ese es el objetivo que tendríamos que seguir buscando, y es buscar el trascender y no quedarnos o irnos adaptando a lo que suceda, sino el buscar por medio de nuestra preparación, de nuestras herramientas y sobre todo pues del empuje que tenemos como mujeres. Gracias, gracias Adriana. Ahora tendremos una pregunta a María del Carmen Esperanza Treviño. ¿Qué crees que los gobiernos locales podrían hacer para mejorar la integración y autonomía de las mujeres migrantes de habla indígena en la CDMX? Hola. Sí, claro. Buen día. Gracias Adriana. Ok. Ahora tendremos una pregunta. Es que está superpuesto el audio. Sí, está superpuesto. ¿Qué crees que los gobiernos locales... Voy a esperar. Okay. Bueno, ¿qué tal? Sí, claro. Buen día. Gracias Adriana. Ok. Ahora tendremos una pregunta. Es que está superpuesto el audio. Ok. Sigue volviendo. Sí, un momento. Vamos a esperar que terminen. Verifiquen que nadie tenga abierto otra ventana del YouTube, por favor. Vale. Yo creo que ya podemos empezar. Si quieres, puedes volver a repetir la pregunta, Marilia. Sí. Te repito la pregunta. ¿Qué crees que los gobiernos locales podrían hacer para... ¿No? Un momento. Vamos a esperar que terminen. Verifiquen que nadie tenga abierto otra ventana del YouTube, por favor. Vale. Yo creo que ya podemos empezar. Si quieres, puedes volver a repetir la pregunta, Marilia. Te repito la pregunta. Yo tengo todo cerrado, estoy solo con Zoom. Yo tengo todo cerrado, estoy solo con Zoom. Igual. Esperamos un momento, por favor. Ok. Cierro mi Zoom. No. O sea, ¿me salgo? No. Bueno, esperamos un momento. Yo lo cierro, yo lo hago. Vale, ya está.
Hola, hola. Buen día, buen día. Hola. Sí, sí. ¿Lo cierro? Sí. Sí, ya tiene la pregunta, solo... Ok. Ya estoy con el sonido y con el video, ¿ok? Ok. Según entendí, o sea, en la pregunta, ¿cuáles eran las políticas locales en términos de darle mayor visibilidad a estas mujeres migrantes de habla indígena? Un poco así. Ya tiene la pregunta. En lo general. Sí, esta es una labor que ha estado retrasada. Ya estoy y creo que se oye otra vez. Con el sonido y... Sí. Ok. O sea, la pregunta... Y que vuelvan a entrar nuevamente. Es todo. Sí, salga de la sala y ahora nuevamente va a entrar. Ya está, estoy admitiendo a Mari Carmen. Active su audio, por favor, Mari Carmen. ¿Listo? ¿Listo? Sí, yo creo que sí, vamos a ver. Bueno. ¿Habló? Sí, pues, continuamos. Ok, muchas gracias. Bueno, de manera muy breve, hemos escuchado aquí desde el día de ayer y el día de hoy que en nuestro país, como en varios países de la región, desafortunadamente, el acceso a tener leyes y procedimientos, digamos, jurídicos y normativos que garanticen el acceso a políticas sociales y de salud, educativas, etcétera, que traten de lograr la equidad y la igualdad, ha sido una lucha muy constante y muy difícil de las mujeres en general y de las mujeres indígenas más, porque finalmente viven en una marginalidad que no solamente es una marginalidad que está planteada en términos de hombres y mujeres, sino de la sociedad en general. Entonces, es una labor que va a costar y que nos está costando diversos accesos. Si bien en nuestro país hay incluso estados, les llamamos entidades federativas, lo que en otros lados son departamentos, que ya constitucionalmente garantizan el uso de la utilización de usos y costumbres específicamente para una serie de establecimiento de políticas, de directrices, de acciones que favorecen el acceso a las mujeres y a las mujeres indígenas en diversas instancias. Por ejemplo, estamos pensando en las alcaldías, en los cargos municipales, en las elecciones del Congreso local, etcétera, donde tenemos representación
paritaria, no solamente hombres y mujeres, sino de algunas mujeres que están accediendo de etnias o de pueblos específicos, el camino, como digo, todavía falta muchísimo. Hay que concretar en políticas sociales, hay que concretar en políticas públicas, hay que tener la posibilidad de la participación ciudadana y de la participación social en las iniciativas que nuestros representantes tienen que presentar al Congreso. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Ahora tenemos dos preguntas a Susana Esther Castillo Ramos Bossini. Le hago las dos preguntas y tú la ves si responde todo en conjunto o aparte. ¿Qué lecciones a partir de los aciertos y errores en el caso de la incorporación del enfoque de género en la contratación pública se podría compartir con los demás países de Iberoamérica? Y la otra pregunta. Susana, en Brasil tenemos una ley estricta para combatir la violencia contra las mujeres, pero a menudo no funciona. Y cuando las autoridades públicas aplican la ley, la mujer ya está muerta. ¿Cómo está lidiando con eso en España? Vale. Hola a todos, me agrada mucho saludaros aquí en directo. Bien, en primer lugar voy a comentar el tema de las lecciones que se pueden extrapolar a otros países que considero que puede ser un acierto, que puedo considerar que es un error. Bueno, en primer lugar, creo que aquí el avance ha venido sobre todo fijado por una legislación. Ya he dicho en mi ponencia que bueno, todo esto viene de muy largo, desde el año 1996, con el Libro Verde. Posteriormente, estas cláusulas se van incorporando en distintas leyes españolas, algunas más de carácter transversal, en las que se hace referencia a no solo la contratación pública, sino todas las políticas públicas, las que tienen que existir estas políticas de género, estas cláusulas de género, y ahí empieza a haber una concienciación social. Entonces, esta concienciación social viene después de que distintas normas transversalicen el principio de igualdad de género. En cuanto a los errores, bueno, errores creo que por ahora no hay. O sea, no es que no haya, a ver, sí hay errores, pero me refiero que sobre todo le encuentro más aciertos. Más aciertos porque es verdad que efectivamente muchos ayuntamientos, gracias a esta legislación en la que se permite la incorporación de cláusulas sociales, a través de la misma se puede estar haciendo políticas de género. Un error que podría haber es que algunos tribunales son muy restrictivos y consideran que a lo mejor se está limitando la competencia y la concurrencia de los licitadores. Entonces, bueno, por eso insisto en que hace falta mirar siempre el contrato de forma global para no caer en la discriminación de los demás licitadores, mirar muy bien el objeto del contrato, la preparación de ese contrato, esas cláusulas que se van a poder poner, el tipo de contrato que va a ser, donde si es, para que no haya problemas, como decía, con ese objeto y sobre todo también la ejecución. Visualizar esa ejecución, si se han cumplido las prestaciones efectivamente por el contratista, etc. Y la segunda pregunta, hablaban sobre Brasil, que no funciona la ley porque, bueno, desgraciadamente cuando ya hacen algo pues es demasiado tarde. Creo que en España, la verdad, tenemos un sistema bastante avanzado en este sentido y si bien también hay errores en ocasiones y también escuchamos noticias desgraciadamente, pues muy frecuentemente en los telediarios, pero bueno, aquí, claro, aquí ya hay centros de mujer en cada ayuntamiento, que es verdad que están muy pendientes y pueden valorar distintas situaciones, incluso ni siquiera tiene que haber denuncia para que
puedan tener ya un seguimiento efectivo, se puede poner a policías que estén pendientes de estas mujeres que pueden tener problemas con sus parejas, exparejas, etcétera. Y también, bueno, eso ya es más del ámbito penal. La realidad es que es más del ámbito penal, pero considero que el sistema está bien pensado. Entonces, mi proposición es que se tiene que seguir avanzando en la legislación, sobre todo en prevenir esas situaciones de riesgo, y que formar tanto a policías, jueces, personal de administrativo, de administración, funcionarios, hay que formarlos en materia de género para que sepan realmente detectar esas situaciones. Sí, gracias. Gracias. Ahora tenemos dos preguntas a Jamali Sotomayor Fizajeta. La primera, ¿cuál ha sido el rol de los mecanismos de igualdad de ministerios, secretarías, institutos de la mujer, etcétera, para la transversalización del enfoque de género en la gestión y las políticas públicas de los gobiernos locales en Lima? Y la segunda pregunta es, dificultades para la transversalización de la perspectiva desde la experiencia en la Municipalidad de Lima. ¿Qué tal? Buenos días con todos y con todas. Bueno, la verdad que primero es un privilegio de poder acá participar y sobre todo de mirarnos los rostros sin mascarillas, que es lo más anecdótico que nos vamos a recordar durante todo este año. Bueno, básicamente ahora respecto a las preguntas, quiero primero partir desde la segunda pregunta en sí, sobre el tema, sobre estas dificultades, que no solo esto se visualiza en el gobierno local, en específico de la capital de Perú, que esto también se llega a visualizar en diferentes municipios, ¿no? Que esto va partiendo desde el tema de un tema de que todos los funcionarios, como todas las funcionarias, tengan la sensibilidad de conocer, tener también los conocimientos como la sensibilidad de conocer la importancia de este mecanismo, de esta herramienta de transversalización del enfoque de género, en la cual me competió llegar a exponer, pero va a partir de ahí, ¿no? Del tema de un conocer, sensibilizar y a la vez esto llegarlo a ponerlo en práctica, de atravesar este discurso, no solo de simple hecho de ser como una política pública y queda escrito de manera muy bien redactada, sino de llegarlo esto a ejecutarlo. Y esto básicamente se llega a enfatizar en ordenanzas municipales, ¿no? Y estas ordenanzas municipales, muy pocas son llegadas a ser o terminan en la fase o quedan en una fase de elaboración, ¿no? Lo que se busca con esa transversalización es que conocer la importancia, conocer cuál es el fin para poder esto llegarlo a ejecutarlo a través de ordenanzas municipales, a través de proyectos, que todo esto forma un conjunto de políticas públicas, ¿no? Que lo que busca en sí como políticas públicas, como lo menciona en el mismo concepto, es de conocer también las necesidades de la sociedad, sobre todo las realidades in situ, ¿no? Que es lo más importante para que estas políticas públicas sean sostenibles. Ahora, respecto al tema de la primera pregunta sobre el rol del mecanismo, respecto a esa transversalización, ¿qué rol ha estado viendo el gobierno, básicamente el gobierno peruano? Creo que es importante que este rol mecanismo es
llegarlo a tener el conocimiento, llegar también a tener la importancia de este rol de protagonismo que deben de tener los actores de los gobiernos centrales, del gobierno también regional y gobierno local. Por eso es tan importante que este rol, de acuerdo a cada una de sus funciones, de acuerdo al nivel, tienen que tener el trabajo de manera conjunta y no de manera aislada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es un fin para un bienestar de la comunidad, ¿no? Que ese es el fin, lo ideal, lo que se busca en todo país. Eso básicamente a la respuesta de las dos preguntas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a encerrar nuestro panel. Primero quiero reiterar nuestro agradecimiento a las 4 ponentes, expositoras, y felicitarlas por la excelente contribución a este espacio de discusión. Y decirles que es un momento impar. Nosotros estamos discutiendo esta igualdad de género en el ámbito local y la sociedad, no solo en el gobierno. Y las mujeres desde hace mucho, a través de los tiempos, se han convertido en jefas de hogar. Son ellas, principalmente en Brasil, las mujeres son las que garantizan el sustento y la salud física, económica de sus hogares. Cada vez más. No en tanto, no han cambiado las políticas y trabajan tal y cual los hombres y reciben menos, su sueldo no alcanza. Principalmente en ese momento de pandemia, ese post-pandemia, que las mujeres son las que irán resolver todos los problemas, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los poderes públicos identificar estas situaciones reales de discriminación y desigualdad que afectan a las mujeres y crear las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía en todos los espacios públicos. Es una práctica que requiere reflexión y debate entre gestores y gestores públicos, investigadores y movimientos sociales sobre la necesidad de formular políticas públicas que tengan en cuenta la transversalidad de género, con una nueva matriz de competencias, alianzas y intersectoriales. Entonces, la presidenta municipal, doña Adriana de Campos, a través de su experiencia, nos traje este hogar femenino sobre la administración pública. Entonces, le da una nueva mirada hacia las mujeres que sufren la violencia. Está implementando políticas ahí para cambiar esta distinción, este aislamiento de las mujeres dentro de la sociedad. Y la importancia de la creación de un Instituto de la Mujer, aquí nosotros en Curitiba tendremos, es muy importante. Una pena que las mujeres aún tienen miedo de buscar y de ir a la policía y decir lo que pasa con ellas. Es una pena, pero estamos cambiando este concepto, estamos cambiando esta manera de ver. En María del Carmen nos trae la importancia de se mantener la visibilidad de la mujer, de su cultura, que para crecer ella no tiene que olvidar de quién es, no tiene que olvidar de sus costumbres, de aquello que le hizo con una mujer como un todo.
que tiene que venir y la sociedad tiene que la aceptar como ella es. Y la inclusión de ella no solo en los trabajos, mas también en la política, para fortalecer su cultura, lo que trae, que es lindísimo y se debe valorar. Susana Esther nos cuenta de la experiencia de España, que ya ha cambiado desde los años 90, políticas de inclusión y la importancia de la contratación pública con enfoque de género, la importancia de que estos contratos sean bien elaborados, y que eso solo viene ayudar en la economía, ¿no? Que la economía inteligente es aquella que valora la igualdad de género, con inclusión de cláusulas y de todo más. Y digo para vos que nosotros tenemos acá en Brasil esta ley María de la Peña, que para muchos no funciona, pero es la única ley que pone el hombre enjaulado. Para el hombre ser enjaulado en Brasil hace que hacer mucha cosa y no se va. Todos saben. Pero con la ley María de la Peña, los hombres son enjaulados. Es un avance. ¿Es poco? Sí, es poco, pero es un avance. Y Jamali Sotomayor nos fala de la importancia de la transversalización del enfoque de género como una herramienta que nos ve valorar la diversidad entre hombres y mujeres, que apunta dónde está esa diversidad y que las políticas no pueden ser hechas só de un lado o de otro, que para tener sustentabilidad, para se sostener, la política tiene que ser hechas integradas, no solo económica, socialmente, la planificación, los recursos humanos, el presupuesto, todos ellos tienen que estar integrados con esta herramienta para que logre éxito todas las leyes que pueden existir o todas las políticas públicas que pueden acontecer. Muchas gracias a todos y todas. Muy lindo este panel, me engrandeció muchísimo. Un beso desde Curitiba. Gracias.